Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer esta preciosa duendecita a crochet. Les voy a pasar las medidas y mide alrededor de 27 centímetros. Les dejo una foto por acá arriba porque es un poco más chica que el duende que hicimos. Los colores que vamos a utilizar serían el color blanco, el rojo, el color que ustedes elijan para la piel y un color blanco o el que ustedes quieran para el pelo. Los ojos de seguridad miden 8 milímetros y para las cejas utilicé un color marroncito, aunque acá tal vez parezca negro, pero es marrón, ¿vale? Pero bueno, los colores igual es un poco opcional, ustedes lo hacen de los colores que prefieran. Y también le puse estos cascabeles, pero es opcional, si no los tienen no pasa nada. Y también utilicé una aguja de 2 milímetros. Bueno, sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Comenzar por los brazos. Y hacemos un anillo mágico de 10 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos nuestro anillo y de la vuelta 2 a la vuelta 18 vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Vamos a tener un total de 10, ¿vale? Vamos a ir escondiendo esta hebra y ponemos el marcador siempre en el primer punto que hagamos, o sea, ahí, el primero. Siguen así, un punto bajo por cada punto hasta la vuelta 18 y volvemos. Nos va a quedar de esta manera. En el punto que sigue hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos. Y esta hebra la metemos hacia adentro. Yo rellené de aquí hacia abajo. Tienen que hacer 3 de estos iguales, que son 2 para los brazos y el otro es para el cuello, que lo vamos a poner adentro, ¿vale? Para que esto quede bien durito y la cabeza no se mueva para todos lados y no se caiga, digamos, ¿vale? Así que hacemos 3 de estos igualitos y volvemos. Los pies son iguales a los del duende, pero como sé que mucha gente no habrá hecho el duende, obviamente que se los voy a explicar. Entonces hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo bien y vamos a hacer de la vuelta 2 a la 4 un punto bajo por cada punto, o sea 6 puntos en total. Vamos escondiendo esta hebra y marcamos el primer punto, que sería ese, ¿vale? Seguimos así, un punto bajo por cada punto, de la vuelta 2 a la 4 y volvemos. Para la vuelta 5 hacemos un punto, lo marcamos ahí y un aumento. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 9 puntos. Hacen un punto, un aumento, un punto, un aumento y listo. Para la vuelta 6 hacemos 2 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2 y ahora un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 12 puntos. Para la vuelta 7 hacemos 3 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3 y un aumento.
Repetimos la secuencia y vamos a terminar con 15 puntos. Para la vuelta 8 y 9 hacemos un punto bajo por cada punto, nos quedan 15 puntos. Marcamos el primero. Seguimos así para la vuelta 8 y 9. Mirar la vuelta 9 y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena, giramos nuestro trabajo, así, y vamos a hacer 11 puntos bajos todo por aquí. Ahora les muestro. El primer punto lo van a hacer acá, ¿vale? Siempre. Ahí van a hacer el primer punto. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Y acá nos tienen que sobrar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora, esta sería la fila número 10, la que acabamos de hacer. Ahora hacemos lo mismo. Una cadena, giramos nuestro trabajo y mi primer punto lo hago ahí y hacemos 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Esta sería la vuelta número 11. Van a seguir así hasta la vuelta número 15. Les falta hacer 4 más. Hacen lo mismo, hacen una cadena, giran su trabajo, hacen el primer punto ahí y hacen 11 puntos bajos, ¿vale? Nos volvemos a encontrar en la vuelta número 15 y volvemos. Terminé mi vuelta número 15 y ahora miren, lo ponemos así, ahí, y vamos a unir esta parte, punto con punto. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, así como estamos, damos vuelta a nuestro trabajo, esta partecita que sería el talón, ¿vale? Y así nos queda. Bueno, ahora les explico que por aquí alrededor, ahora vamos a trabajar todo por aquí, ¿vale? Por aquí alrededor tenemos que tener 20 puntos. Vamos a hacer ahora los 20 puntos. Vamos a hacer el primer punto aquí. Aquí tenemos la mitad del zapato donde cerramos recién y vamos a hacer el punto aquí. Y hago el primer punto bajo y lo van a marcar. Lo marcamos. Y seguimos. Ahora les quiero mostrar bien para que vean dónde hacer los puntos. Entonces ya tengo uno, ¿vale? Y ahora hago otro. Aquí 2, 3, 4, 5 y 6. Dos, 3, 4, 5 y 6. 7 aquí, 8 y luego acá se ven bien 9, 10, 11 y 12. Se los muestro así porque sé que no se ven muy bien los puntos. Entonces 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora por este otro lado lo mismo. Entonces ahora sería 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y el número 20 lo hago aquí en el medio. Vamos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el 20 lo voy a hacer aquí en el centro donde uní al principio. Y 20. ¿Vale? Esta vuelta sería la vuelta número 16. Ahora para la vuelta 17 y 18 hacemos un punto bajo por cada punto. Y nos van a quedar 20 puntos en total. Marco siempre el primero. Un punto bajo por cada punto, la vuelta 17 y 18. Me queda hacer el último punto de la vuelta 18, pero vamos a hacer cambio de color. Van a agarrar el color que hayan elegido ustedes para la piel y hacemos un nudo deslizado. Entonces voy a hacer el punto, pero no cierro con el rojo, sino que con el color que le pongamos. Acomodamos los hilos y vamos escondiendo este y el rojo. Y ahora vamos a hacer un punto bajo por cada punto, pero agarrando solamente la hebra de adentro. Van a marcar ese punto que sería el primero y hacemos un punto bajo por cada punto. Nos van a quedar 20 puntos también en total, pero agarrando la hebra de adentro y nos volvemos a encontrar. Ahora hacemos para la vuelta número 20 2 puntos bajos, marco el primero, 1, 2 y una disminución. Vamos a terminar con 15 puntos. Repetimos la secuencia y volvemos. Hacen 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución. De la vuelta 21 a la 32, 15 puntos bajos. Marcan siempre el primero porque si no nos podemos perder. Siguen así, nos van a quedar un total de 15 puntos hasta la vuelta 32. Y volvemos. Cuando quieran ya pueden ir rellenando. Voy a terminar mi vuelta 32 y vamos a hacer cambio de color. Me queda hacer el último punto, lo hago, pero cierro con el color blanco. Hago aquí un nudo deslizado y cerramos, ¿vale? Para la vuelta 33 vamos a hacer un punto bajo por cada punto también, pero con el color blanco. Marcamos el primer punto, que sería ahí, y nos van a quedar 15 puntos en total. Seguimos así y volvemos. Estas dos hebras las escondemos un poco y luego las meten hacia adentro. Terminé y para la primera pierna hacemos en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena y acá cortamos, ¿vale? Pero para la segunda no corten, lo dejamos así, que sería esta, porque ahora vamos a unir las piernas. Pero antes vamos a hacer esto de aquí, esto de la botita. Van a meterse en esta fila que dejamos acá, ¿vieron?
estas cadenitas que dejamos aquí. Bueno, ahí con el color rojo vamos a hacer 2 cadenas. Una y 2, y este va a ser nuestro primer punto bajo. Entonces en el siguiente punto voy a hacer un aumento en puntos bajos. Si pueden, van escondiendo esta hebra. Ahora en el siguiente punto, un punto bajo, ¿vale? Esa es la secuencia: un punto, un aumento, un punto, un aumento. Ahora se tocaría el aumento. Siguen así hasta llegar al último punto y volvemos. Terminé y ahora hacemos para la siguiente vuelta un punto bajo por cada punto. Ahí ponemos el marcador, ¿vale? Seguimos así y volvemos. Terminé mi vuelta, cierro con punto deslizado, una cadena y cortamos. Esta hebra, si ya la escondieron, la pueden cortar. Y esta otra la escondemos todo por aquí y luego la tiran hacia adentro. Así que vamos a unir de acá mismo, de donde estamos. Aquí habíamos terminado la vuelta número 33 en color blanco. Hacemos 3 cadenas, no aprieten mucho. 1, 2 y 3. Y ahora voy a unir con la otra pierna. La pongo así, la ponemos derecha y buscamos la mitad. Ahí. Como las piernas van a ir derechas, la pongo en el punto de la mitad. Ahí. Si quiero que mi pierna quede torcidita hacia adentro, la pongo en este punto. Yo la voy a poner en este. Unimos con puntos bajos, con un punto bajo. Hago el punto y lo marco porque ahí es donde vamos a comenzar la siguiente vuelta luego. Entonces ahora hacemos un punto bajo por toda esta pierna. Esta hebra que sería de la primera pierna, si la pueden esconder un poco, genial. Y luego la tiran hacia adentro.
Llegué a la parte del medio y voy a hacer mis 3 puntos bajos de este lado. Uno, dos y 3. Y ahora hacemos un punto bajo por cada punto por esta otra pierna. Siguen haciendo un punto bajo todo por aquí y volvemos para hacer esta parte también. Esta, como les dije, la meten hacia adentro. Y ahora vamos a hacer los 3 puntos que nos quedan acá en el medio. Uno, dos y 3. Y esta sería la vuelta número 34 y terminamos con 36 puntos. Ahora, para la vuelta 35 vamos a hacer 5 puntos bajos. Marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esa es la secuencia que tienen que repetir y vamos a terminar con 42 puntos. Hacemos 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento y así hasta llegar al marcador. Para la vuelta 36 hacemos 6 puntos bajos, marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 48 puntos. Ahora hacemos para la vuelta 37 y 38 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primer punto y nos van a quedar también 48 puntos. Seguimos así y volvemos. Para la vuelta 39 hacemos 6 puntos bajos y marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora hacemos una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 42 puntos. Hacen 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución hasta llegar al marcador. En la vuelta 40 hacemos 5 puntos bajos y marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 36 puntos. A medida que vaya creciendo, ustedes vayan rellenando. Para la vuelta 41 y 42, un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero, así no nos perdemos. Y terminamos con 36 puntos. Seguimos así y volvemos. Para la vuelta 43 también hacemos un punto bajo por cada punto, pero agarrando la hebra solamente de adentro. Marcamos ahí el primer punto y nos quedan 36 puntos en total. Para la vuelta 44 hacemos 4 puntos bajos y marcamos el primero. Ahora normal, agarrando las dos hebras. 2, 3, 4 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 30 puntos y volvemos. Ahora hacemos de la vuelta 45 a la 52 un punto bajo por cada punto.
Marcamos siempre el primero. Y vamos a terminar con 30 puntos. Seguimos así y volvemos hasta la vuelta 52. Acabo de terminar la vuelta 52 y ya vamos a hacer cambio de color y también vamos a poner los brazos. Pero antes vamos a hacer la parte esta del vestido, así no nos molestan los brazos mientras que tejemos, ¿vale? Entonces acá cortamos porque tenemos que utilizar el color blanco. Cortamos y dejamos así por ahora, ¿vale? Así tenemos la muñeca. Nos vamos a meter por esta parte de aquí, por atrás, en esta fila que dejamos ahí, en estas hebras. Vamos a agarrar el color blanco y vamos a trabajar en puntos altos. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea 2 puntos altos juntos en el mismo lugar. Vamos escondiendo esta hebra si pueden. Vale, seguimos así, un aumento en cada punto y volvemos. Siguen todo por aquí hasta llegar a este que sería el último punto. Terminé mi vuelta y vamos a unir con punto deslizado. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y ahora vamos a hacer un punto alto por cada punto. Solamente eso. Y ya les digo cuántas vueltas vamos a dar. Hacen un punto alto por cada punto, unimos con punto deslizado, 3 cadenas y lo mismo. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vueltas más. En total tenemos 7 vueltas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Seguimos así y volvemos. Terminé. Ahora cierro con punto deslizado. Hago una cadena y corto. Y escondo la hebra por aquí. Esta hebra, si ya la escondieron a medida que fueron tejiendo, la pueden cortar. Y si no, la esconden con una aguja lanera. Y esta otra la escondemos por aquí adentro del vestido. Así vamos a hacer cambio de color y ponemos los brazos. Acabamos de terminar la vuelta 52. Voy a desarmar un punto porque voy a hacer cambio de color. Lo hago, pero no cierro con el color blanco, sino que cierro con el color que hayan elegido para la piel y hacen un nudo deslizado. Acomodamos los hilos. Y lo que vamos a hacer para la vuelta 53, hacemos 7 puntos bajos y marcamos el primero, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas 2 hebras ya si quieren las pueden cortar un poco y las metemos hacia adentro. Vamos a poner el brazo y el brazo vamos a agarrar estas 2 partes del brazo, ¿vale? El brazo va a ocupar 5 puntos. Entonces engancho y hago punto bajo en el cuerpo.
tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos por aquí 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ponemos el otro brazo igual. Y ahora tejemos los 3 puntos que nos quedan. 1, 2 y 3. Y terminamos la vuelta 53 con 30 puntos. Como ya les dije, a medida que vaya creciendo ustedes rellenan. Para la vuelta 54 hacemos 3 puntos bajos y marcamos el primero. 1, 2, 3 y una disminución. ¿Vale? Vamos a repetir esta secuencia y terminamos con 24 puntos. Parte de aquí que se nota el cambio de color, no se preocupen porque luego vamos a hacer esta parte del vestido y no se va a ver. En la vuelta 55 hacemos 2 puntos bajos. Marcamos el primero, 2 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 18 puntos. Para la vuelta 56, un punto bajo, lo marcamos y una disminución. Terminamos con 12 puntos. Vayan rellenando así no se les complica toda esta parte porque ya se empieza a achicar. Repetimos la secuencia y volvemos. Un punto, una disminución, un punto, una disminución. Para la vuelta 57 y 58, un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero y terminamos con 12 puntos. Seguimos así, volvemos hasta la vuelta 58. Vamos a dejar el video por acá. Y luego ya hacemos todo lo que falta, que sería la parte esta del vestido, bueno, estas cositas, la cabeza, el gorro, las orejas, bueno, todos los detalles, ¿vale? Espero que les haya gustado mucho esta primera parte. No olviden regalarme manito arriba si es así, suscribirse a mi canal. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.